Antes de comenzar, quisiéramos decir algunas palabras. Estimado público, la Corporación Cultural de Les Condes, en especial su biblioteca, y Editorial Calcetines Animados, se complacen en darles la bienvenida al primer Festival de Kamichibai Chile 2022, un proyecto cultural fruto de la dedicación y el amor por la literatura infantil. Como muchos de ustedes sabrán, Kamichibai, o teatro de papel, es un sistema de narración oral de origen japonés, que emplea láminas ilustradas para contar una historia. Pero Kamichibai es más que eso, es Kyokan, esa triada afectiva que se construye en la comunión entre el narrador que transmite la emoción de la historia, creada por un autor, y el público que siente y empatiza con lo narrado. Es también el encuentro entre el lenguaje oral, el escrito y el visual, donde la entonación, el ritmo y la cadencia dan vida a las preciosas imágenes que, al igual que el libro álbum, extienden la narrativa escrita más allá de lo dicho. Y es que el Kamichibai nos une en muchos sentidos. Nos une como narradores que disfrutamos contando cuentos de distintas tradiciones y culturas. Nos une como público al escuchar narraciones en diversos idiomas, entenderlas con sus entonaciones e imágenes, como tuvimos ocasión de ver hoy en la proyección Voces del Mundo, que reunió narradores de Japón, México, Panamá, Argentina, España y Chile. Y nos une como ciudadanos del mundo a promover el Kamichibai, valores de paz, encuentro y unidad. Hoy somos una gran familia en torno a las historias. Desde tiempos inmemoriales disfrutamos de oír y leer cuentos. Y es que la narración oral dio respuesta a las primeras preguntas de la humanidad, al nombrar al cielo, cielo, y al sol, sol, y responder a las interrogantes de por qué llueve o tiembla antes de que la ciencia se aventurara a dar respuestas. Larga vida a las historias. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Y como el Kamichibai cruza territorios y fronteras, les queremos compartir los saludos que amigos de distintas latitudes nos enviaron. A continuación presentaremos los saludos de los amigos del ICAJA, Asociación Internacional de Kamichibai. Y a continuación les dejaremos con Manuel Peña, escritor, profesor de castellano, investigador literario y especialista en literatura infantil. Entre sus libros se destaca la obra narrativa El niño del pasaje, Los niños de la Cruz del Sur, El collar de velas negras y la novela Mágico Sur, premio Gran Angular de Ediciones SM Madrid. Obra de poesía infantil, de tradición oral, crónicas literarias, libros de viaje, memorias y estudios de la especialidad, Alas para la infancia, Historia de la literatura infantil chilena, Historia de la literatura infantil latinoamericana. Los dejamos entonces primeramente con los saludos y a continuación con Manuel Peña Muñoz. Hola, my name is Etsuko Nozaka. I am International Project Supervisor of the International Kamishibai Association of Japan, or IKAJA. I am here today to congratulate this very special event, the first Kamishibai Festival in Chile. I'd like to show you some presentation. Just a minute. So I would like to explain briefly what is IKAJA. IKAJA was founded in 2001, and it is now the world's largest Kamishibai organization. The aim of IKAJA is to foster communication throughout the world between people who are already enthusiasts, those express an interest in the subject, and those who wish to perform Kamishibai. It will simultaneously aim to promote the study of the subject,
from a cultural perspective, learning from each other, and establishing Kamishibai as a worldwide art. We have more than 800 members in Japan and around the world, among which 300 members are from 54 countries and regions, including Chile. This slide shows the variety of Japanese Kamishibai translated in a different language. Kamishibai is a unique culture form which originated around 1930 in Tokyo. The greatest charm of Kamishibai is expressed by the term kyokan, or the sharing of feelings based on concentration and communication. Our activities are based on this theory, and we share it through seminars, books, and magazines. Ikaja inaugurated World Kamishibai Day in 2018. It is the 7th December. On this day, we wish for peace on earth as we share Kamishibai together. We hope to spread the joy of Kyokan, to live life together. We believe this festival also has connection to the spirit of World Kamishibai Day. We are already Kamishibai friends. I feel the distance between Japan and Chile becomes even smaller today, thanks to our love for Kamishibai. We sincerely wish a big success of your festival. Thank you. Hola amigos de los cuentos y del Kamishibai en Chile, soy Pepe Cabana Kohachi, Mukashi, y quiero agradecer de todo corazón esta invitación para poder compartir con ustedes esta experiencia de crecimiento en comunidad gracias al Kamishibai. El día de mañana tendré la oportunidad de hacer una transmisión desde Lima, Perú, en vivo y en directo sobre un documental que tuve la oportunidad de dirigir y producir y realizarlo en Japón. Vamos a conocer el espíritu y el corazón del Kamishibai. El título, Mukashi en la ruta del Kamishibai, Japón. Así que los espero mañana y disfruten al máximo de este festival. Cuídense mucho. ¡Chao! Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en la Corporación Cultural de Las Condes y quiero felicitar a los organizadores, especialmente a Fresia y a Tamara, que han hecho posible este festival con tantos cultores. Hace algunos años no existía el Kamishibai en Chile. Y desde que vino a Chile un escritor y cultor del Kamishibai de Costa Rica, que fue Carlos Rubio, ya unos 8 años yo diría, empezó el desarrollo gracias a que las distintas editoriales empezaron a publicar los cuentos con las respectivas láminas y a difundir el bukai, que así se llama, el teatrino. Así que me parece extraordinario cómo en pocos años ha tenido el Kamishibai un interés, especialmente entre mediadores de lectura, entre profesoras e incluso en familia, que también he visto que comparten esos cuentos. Es una instancia para reunirse, para contar cuentos, para narrar, para conversar después en torno a los cuentos, y es una manera también de fomentar el gusto por la lectura y por la literatura y por las narraciones, que en la mayoría son de distintas culturas. Narraciones de Oriente, de África, de Latinoamérica. Vamos a ver algunas imágenes que les traigo para después de ver algunas, seguir comentando la historia del Kamishibai en Europa, en el Oriente y en Latinoamérica, pasar enseguida a
poner en práctica el Kamishibai y narrarles una historia. Aquí tenemos entonces el Kamishibai, el pequeño teatro de papel, dos imágenes para mostrarles cómo en el periodo de entreguerras en Japón el Kamishibai tuvo un auge, porque su origen está en la época del siglo XII en Japón, cuando los monjes budistas narraban cuentos a los niños utilizando este teatrito. En Japón, especialmente en Oriente, en China, el desarrollo de los distintos recursos para narrar es extraordinario. El teatro de sombras, el teatro de marionetas, el bunraku, que son unas muñecas grandes también que van narrando cuentos, se han difundido y sirven para narrar historias. Así también con el Kamishibai. Con el tiempo ya este arte dejó de existir del siglo XII, pero fue retomado por los artistas populares en el siglo XX, en medio de las guerras mundiales, como una manera también de sobrevivencia. Así como en Chile está el organillero que va por los pueblos tocando su melodía, también en Japón aparecieron estos narradores orales, gente del pueblo que recobró este arte milenario y lo llevó a las plazas para que los niños escucharan esas narraciones utilizando esa técnica. Aquí vemos entonces el Kamichibaya, que así se llama, Gaito Kamichibaya, es el que va narrando las historias y va con una bicicleta, porque la bicicleta lo acompaña para ir de pueblo en pueblo contando las historias. Los niños iban atraídos por el sonido de la campanilla de la bicicleta. Por eso que la bicicleta es inseparable también en el momento de contar historias. Aquí vi yo hoy día que llegó una narradora también con su bicicleta, en recuerdo de esos narradores que iban por los pueblos con la bicicleta. Y aquí los tenemos también, sus fotografías en blanco y negro, porque son antiguas, y se ve cómo ha ido narrando el Kamishibai, el Gaito Kamishibai, las historias. Sí, porque este arte es muy antiguo y se relaciona con el teatro de sombras, como vemos aquí, ese arte también milenario del Japón, que necesita una luminosidad y necesita la narración, las voces y la técnica para ir moviendo todas esas figuras que son muy delicadas y que se presentan a través de la pantalla con una silueta. Se acompañan siempre estos espectáculos de narración oral con teatro de sombras con música, o sea que la música también es inseparable del Kamishibai. Se puede acompañar la narración con música en vivo, ojalá con guitarra, con flauta. Nosotros tenemos un espectáculo con un tenor lírico del Teatro Municipal que va cantando áreas de ópera en la medida que se van narrando las historias. Así que eso también es interesante mencionar, que la música es inseparable del teatrito. Aquí vemos cómo en las narraciones también con música del Teatro de Sombras están las figuras y los que van manipulando por detrás. Y este es el bunraku, que también es una narración que se va realizando con grandes muñecas que se van moviendo. Los manipuladores de estas muñecas van narrando las historias y se forman muy hermosos espectáculos en el Japón, en teatros también con música. Y aquí ya tenemos el Kamishibai, nuestro teatrito de papel, que eso quiere decir la palabra Kamishibai, pequeño teatro de papel. Tenemos aquí el narrador con los niños y contando las historias. Y ahí también vean la atracción que tiene. O sea, hoy día estamos también en un mundo digital, pero estos espectáculos que son artesanales ejercen también interés en los niños. Y también aquí vemos cómo la música forma parte. Aquí en este caso el Gaito Kamishibai, que se llama el narrador, está con un acordeón para acompañar su espectáculo con música. Y esta lámina también nos muestra cómo en los parques se van presentando estas narraciones y también el narrador está llevando caramelos, porque así como el organillero se ofrece en las calles para tocar la melodía, después él vende los remolinos de papel, las pelotillas de acerrín, y de esa manera recibe unas moneditas. Aquí también el Gaito Kamishibai, después de la narración,
vendía golosinas, caramelos. Por eso en un espectáculo también los caramelos y las golosinas forman parte del mundo del espectáculo. Fíjense la posición también del narrador. Hay dos posiciones, una que puede ser al lado del teatrito, accionando, y la otra postura también es detrás del teatrito para centrar la atención en lo que está ocurriendo dentro del escenario. Aquí vemos también otro gaito Kamichibaye también con un vestuario, que es importante desarrollar la estética también en la presentación con un vestuario adecuado, en este caso el vestuario propio de la cultura de Japón. Y el teatro bastante bien desarrollado porque tiene farolitos, tiene elementos que son culturales, porque más que un espectáculo para narrar un cuento, el Kamichibaye también es un espectáculo de carácter cultural, como lo vemos aquí. Aquí hay tres palabras que quiero contarles, decírselas, para que las aprendamos. En primer lugar, el gaito Kamichibaye es el narrador, el que cuenta la historia en Japón. El butai es el teatro de madera, y tiene tres puertas. Es una puerta superior y dos puertas laterales. O sea que cuando contamos la historia, estas puertas se van abriendo para crear un cierto suspenso. Son como las palabras mágicas para iniciar un cuento. Pero aquí, de manera técnica, física, se abren las puertas del teatrito y de esa manera el niño se incorpora a la narración. Así que aquí tenemos la palabra que es el butai. Y la final es el yoshiji. Vamos a ver el yoshiji para que veamos también lo importante que es, porque son tablas que utiliza el narrador para anunciar que el espectáculo va a comenzar. Se golpean unas con otras como si fueran unas castañuelas, y esas tablitas, ese yoshiji, indican que la función va a comenzar. Así que también son palabras en japonés que nos iluminan y nos acercan a la cultura japonesa. El Kamichibaye, el yoshiji, el butai y el gaito Kamichibaye. Aquí tenemos también cómo este narrador ha puesto imágenes también para anunciar los espectáculos que da, y en las distintas plazas, pasajes, en los parques, al aire libre, como hemos visto hoy día, el espectáculo tiene también interés. El niño que va pasando queda atrapado, queda magnetizado, porque el Kamichibaye tiene esa característica que atrae al que lo escucha, y además es transversal, porque se interesan los niños, los jóvenes, los adultos. Aquí tenemos otra vez al gaito Kamichibaye y las imágenes, que también para cuando las realicemos o los ilustradores las realicen, tienen que fijarse que sean también con motivos muy nítidos, sin mucho detalle, porque la nitidez de la imagen hace que el niño o el adulto capte muy bien la escena. Ahí está la bicicleta también, está montado el teatrito en la bicicleta. Se los digo también para que, si hay aquí seguramente narradores, incorporen la bicicleta, aunque sea pequeñita, como un elemento cultural que da vida al Kamichibaye. Aquí también está el teatrito montado en la bicicleta. Aquí también. Y estos cajoncitos sirven también para poner objetos relacionados con los cuentos. Un zapatito, un pequeño espejo, y se van sacando y van acomodando la narración. Un gaito Kamichibaye en Japón, moderno, una fotografía actual, que está allí con una radio portátil. O sea, aquí se indica que la música forma parte del espectáculo, y también la indumentaria, la vestimenta que utiliza, que orienta al que está escuchando el espectáculo que esto proviene desde muy antiguo, que es un espectáculo cultural de carácter histórico. Él se pone ahí esa vestimenta, miren el tipo de zapatos también que tiene, y la radio portátil. También hoy día la mujer está incorporada, porque antes eran los monjes budistas, eran los narradores, eran hombres que iban por los campos, pero hoy día la mujer está incorporada también al espectáculo como una narradora más. Y allí tienen ustedes la joven que está con las tablitas en la mano, con el yoshiji para anunciar que va a empezar el espectáculo. Y aquí está Paulina Jara, que es una muy buena narradora chilena, de aquí de Santiago, es de Osorno, ella del sur, muy buena escritora, y está aquí en la librería de Barán.
montando su espectáculo y ha dado aquí también funciones de Kamichibai, así que también la destaco como una de las principales narradoras de Kamichibai y está montando la mesita para presentar el espectáculo. En Zaragoza tenemos aquí esta narradora también que monta su teatrito en la bicicleta. Esas son las nuevas narradoras que se están incorporando. Y en Inglaterra tenemos aquí a este narrador que también va con su vestimenta y está contando un cuento sobre un Kamichibaya que está golpeando el Yoshiji y se ven los niños mirando su teatrito. O sea, es un cuento dentro de otro cuento. En Bolonia, en la capital, en el norte de Italia, en Bolonia, se desarrolla la Feria Internacional del Libro Infantil. Y aquí tenemos a una narradora que está montando su teatrito. Miren los niños también cómo están sentados en el suelo. El teatrito del Kamichibai no necesita un gran teatro. Los niños se acomodan en el suelo, en una salita o en este caso en una plaza. Están sentados y estos espectáculos de Kamichibai animan esas ferias del libro tan importantes como las de Bolonia. Y esta imagen me gusta mucho porque corresponde a una presentación de cuentos en Vicuña. Se llama justamente La leyenda de las estrellas en Vicuña. Me gusta mucho por varios motivos. Primero porque, bueno, es una leyenda de la zona del Valle del Elqui, la zona de Gabriela Mistral. Piensen ustedes que ella vivió ahí mirando las estrellas, que se ven de una manera muy nítida en el Valle del Elqui, seguido de 100 montañas o demás, dice Gabriela Mistral. Esta es la leyenda de las estrellas. ¿Por qué me gusta esta imagen? Me gusta porque está acompañada la narradora por un guitarrista, o sea, va acompañada ella con la música. Y también ella ha iluminado el teatrito, o sea, ha incorporado elementos también técnico-teatrales para potenciar su narración. Entonces es música, iluminación y también la alegría de narrar, porque ustedes han visto hoy día el que narra comunica sentimientos, alegría, el disfrute de manifestar un cuento, de contarlo y de comunicarse con el niño con ese sentimiento de alegría y felicidad. A mano izquierda podemos ver a Diego Ruiz, un narrador oral de Colombia, especializado en lectura en voz alta, que ha incorporado el teatrito, el butai, la narración en Kamichibai, a un solo espectador, o sea que sirve para grupos grandes, pero también permite narrar un cuento a un solo niño. Aquí él hace presentaciones en las casas a pedido, en Medellín se le llama por teléfono, y él entonces va y narra una historia a un niño utilizando el teatrito y poniendo libros alrededor. Y Paulina Jara también empleando elementos de carácter teatral, de carácter artístico en sus presentaciones, siempre con ese sentido de la alegría de contar. Esta imagen también me gusta, corresponde a Enrique González en México, que está también mostrando su teatrito y su frase me gusta mucho, dice: el Kamichibai es una combinación entre brevedad, amenidad, agilidad y énfasis. Tienen las palabras que interesantes: amenidad, énfasis, como decimos las frases que están en el texto, cómo tenemos que aprenderlas, saberlas decir, saberlas interpretar. Y son imágenes artesanales y si se fijan lleva colgada en el cuello las tablitas de Yoshiji. Ahí tenemos también ejemplos de Yoshiji. Paulina Jara tiene su Yoshiji, además el grupo que ella tiene se llama Kamichibai Te Cuento, está aquí en Santiago, lo pueden seguir ustedes en Instagram. Y ellas con dos ilustradoras más desarrollan las imágenes, los cuentos y también fabrican el teatrito y el Yoshiji, que lo ven ahí. Ese es uno de sus libros y también acompañándolo con una muñeca. Y tenemos también a Enrique González mostrando el Yoshiji en México. Miren a Rosmarie Bartolomeu, también ha adornado el teatrito con guirnaldas de luces y con instrumentos musicales de percusión, incorporando también instrumentos de percusión, música y iluminación. Y a mano derecha la función de Paulina Jara en la librería de Barán. Carlos Rubio fue el primer narrador que trajo a Chile este Kamichibai en un seminario que
que dimos en la Biblioteca de Santiago, y yo lo invité para que diera una conferencia sobre literatura infantil costarricense, y su conferencia él la ilustró con el Kamichibai. Yo me quedé sorprendido porque nunca había visto eso, dije yo, esto es extraordinario. Y estas son funciones que él ha dado en forma, hoy día por forma virtual, por Zoom. Hoy día con la pandemia se ha proliferado también las funciones de Kamichibai, sean en forma presencial o sean también por Zoom. A mí me ha tocado dar, por ejemplo, para Chiloé, que nunca habían visto, y me pidieron una función y yo la vi desde mi casa. Esta es una función que él está dando por Zoom desde su casa. Y aquí tenemos ya a Pepe Cabana, que nos habló, que esto es muy interesante, porque Pepe Cabana ha desarrollado este arte en el Perú y ha incorporado elementos de la cultura oriental con la cultura de la Amazonía peruana. O sea, aquí hay un sincretismo cultural, unió lo japonés, lo oriental, que está muy presente en la cultura peruana, con las artesanías en madera del interior de Perú, de la zona de Iquitos. Por eso que estos retablos que vemos aquí están hechos por los artesanos en madera del norte de Iquitos, del norte de Perú, en la zona de Iquitos. Son artesanías y son también retablos, porque esa zona del Perú tiene también retablos. Si ustedes se fijan ahí, es un retablo que nos muestra un narrador de cuentos con su teatrito mágico, y está pintado ese teatro, o sea que une lo oriental con la cultura peruana. E incluso lo vemos aquí, son maderas talladas y pintadas, y ahí están los elementos que él también utiliza. Pepe Cabana también realiza espectáculos en la calle, es muy profesional porque ha recorrido toda Latinoamérica, ha estado en Chile, ahora ha estado en Japón, y claro, ya tiene bastante recursos porque pone, por ejemplo, un biombo, utiliza la bicicleta, un vestuario y distintos teatritos que son los que él ha traído desde Perú, confeccionados especialmente para él. Y también me gusta esta imagen porque vemos que él narra el cuento en una biblioteca. O sea, no hay que perder de vista que el cuento tiene un carácter literario, procede de los libros. Son narraciones de la tradición oral de la India, de China, de África, y están extraídos de estos libros, de estas bibliotecas. El tallado también en madera, como el que vamos a ver enseguida. Y el mantel también es importante vestir la mesa con un mantel que tenga un carácter cultural. En este caso, un aguayo del norte de la zona del Perú, del interior del Perú. Ya vamos a ir cerrando para que contemos un cuento, pero sin antes quiero mostrarles este Kamichibai artesanal también que realizó en Chile Motoko Toda, así se llama, una artista japonesa que vive en Chile, y ella le realizó a María José Ferrada este teatrito, este Kamichibai en madera, y ella utiliza para cuando hace giras mostrando sus libros de poesía, en este caso el libro escondido. Este teatrito se lo hizo esta artesana que vive en Chile, japonesa, en madera, con elementos también de los poemas, en este caso una casita de pájaros, los animalitos que aparecen en el libro escondido están puestos así. Y la imagen nos muestra artesanal, también hecha por María José, nos muestra el mapa de Chile, porque ya en estas presentaciones que hacen en el extranjero se vale del Kamichibai para mostrar y señalar. Es decir, que el Kamichibai tiene también ese valor pedagógico, como lo vemos aquí. Este es el Kamichibai que le llevé a este narrador colombiano, Diego Ruiz, en Medellín, y le estoy enseñando al uso, porque me pidió justamente cuando fue el estallido social, me dijo, tráeme un Kamichibai de Chile. Yo le dije, no, a la librería cerrada no puedo. Entonces le llevé el mío, porque yo tenía otro artesanal, y aquí le estoy enseñando a usarlo. Y ha hecho una carrera extraordinaria, Diego, en Colombia, especialmente en Medellín, como narrador oral especializado en Kamichibai. Aquí lo vemos con el teatrito que yo le llevé, narrando El Ruiseñor de Hans Christian Andersen. Y esta es una narración que hice en Neiva, en Colombia, del cuento La sopa de piedra, con niños. Fíjense cómo están sentados en el suelo.
Es un lugar de tanto calor en Colombia que las salas no tienen ventanas, son salas abiertas para que entre un poquito de la brisa. Los niños sentados en el suelo siguieron con toda atención el cuento en este butay que me hizo un artesano en la zona de Neiva. Así que también es interesante que los teatritos lo podemos comprar, pero también lo podemos mandar a hacer. Estos son teatritos artesanales. El artesano hizo 4 teatros y muy lindo, me gustó mucho trabajar con ellos. Esta es una presentación en la Casa Sur, en el barrio Bellavista, con tanto el logo y los 7 caballitos, con también una iluminación, con una guirnalda de luces. Así es también como queda el teatrito en una presentación en la noche, solamente iluminado con las guirnaldas. Se lo muestro también para las personas que están acá, los artistas que seguramente están trabajando en Kamichibay, para que tomen ideas y lo desarrollen. Y esta es la función que damos con el tenor Gustavo Álvarez, Gustavo Morales, del Teatro Municipal, incorporando ópera, que es el cuento Bravo Rosina de María José Tomás, que incorpora áreas del Barbero de Sevilla de Rossini y del Elixir del Amor de Donizetti, que están incorporadas dentro del cuento. Aquí estamos narrando en la feria de la estación Mapocho. Así están las imágenes que hemos extraído de la función que dimos en Vitacura, utilizando las láminas, la música en vivo y la voz del tenor y la narración. Y ya finalmente 6 consejos para la lectura en Kamichibay, para que pasemos al cuento. Consejos prácticos. Me pidieron de la editorial Ecaré 6 consejos prácticos que yo utilizo en mis narraciones. Y así dije yo en lo que yo hago. Claro, también lo bonito de Kamichibay, que esto también se presta para la narración oral, es que cada narrador o cada artista de Kamichibay lo adapta a su propia personalidad, no hay reglas fijas. Entonces, cada persona que narra lo hace a su manera. Estas son las ideas que yo he dado, que son las que a mí me han dado resultados. Primero, preparar muy bien la lectura del texto con sus diferentes inflexiones de voz, porque he visto que hay gente que lee lo que está escrito atrás, pero no le pone énfasis. Estas lecturas tienen que hacerse con intención. Por eso es importante pausar, leer previamente los textos, saberlos ordenar y marcar las intenciones que tiene el texto, las preguntas, las respuestas, las exclamaciones. No fingir las voces cuando hablan los personajes, no es una función de títeres, porque he visto personas que van haciendo la narración y exageran mucho en la interpretación. Es una lectura en Kamichibay. Entonces es interesante hacer esa distinción, preparar. Y otro aspecto interesante, el cuento es el protagonista, porque he visto también actores que ponen demasiado énfasis en la teatralidad de la narración, con un vestuario o con un disfraz. En ocasiones hay actores o actrices que teatralizan el cuento con su cuerpo y gestualidad, sin dar el valor a la narración y a las imágenes, que son los elementos que deben predominar. Lo central está en el texto, desde mi punto de vista. La narración es la que manda y la imagen del Kamichibay. En el caso de otros narradores que he visto, se ponen delante del teatrito y gesticulan tanto que ya da lo mismo que este teatrito. El teatro es el que tiene que predominar, según mi punto de vista. Ojalá el narrador se oculte detrás del teatro, y me gusta ponerme detrás del teatro, también se puede poner al lado, pero al ponerse uno detrás se centra más la atención en el mismo contenido de lo que está presentándose. Y como cuarto, cuidar la puesta en escena. Seamos cuidadosos y respetuosos con el público. Es una presentación artística que requiere un cierto ritual. Sí, porque he visto personas que sacan un teatrito, lo ponen en cualquier mesa y se ponen a leer lo que está atrás. No, hay un ritual, hay que preparar la sala con una luz adecuada, buscar un momento de silencio, en lo posible usar un mantel para vestir la mesa. Lo que tiene un sentido estético, pero también práctico, pues evita que el teatrito se mueva. También pueden usarse luces o velas. Entonces es interesante para que cuidemos con cierto respeto la teatralidad de la puesta en escena.
y descubrir las posibilidades de sonido de cada cuento, e incorporar a la lectura música apropiada, instrumentos musicales o canto. Por ejemplo, cascabeles, campanitas, una calimba, un tamborcito, una flauta, aunque no nos seamos intérpretes en música, en algún instrumento, pero me parece a mí que estos pequeños elementos contribuyen a enriquecer artísticamente la lectura del cuento. Añadir sonidos, campanitas, cajitas de música, truenos u otros instrumentos de percusión de sonidos suaves. Y el sexto, dialogar con el público entre cuento y cuento. Sí, porque por ejemplo, si vamos a hacer una función, no podemos narrar cuento. O sea, imagínense una función de 7 cuentos. Ya al tercero ya se pierde el interés. Me parece que queda más interesante entre cuento y cuento, dialogar, mostrar un objeto, conversar con el público y después pasar al siguiente cuento. Aquí yo puse conviene entre una historia y otra, comentar el cuento, decir un poema, una adivinanza, un trabalenguas. 3 cuentos bien narrados con segmentos literarios entre ellos constituyen una buena función. Bueno, eso quiero presentarles ahora para que pasemos ya a la narración misma. Quiero ofrecerles la palabra si quieren alguna pregunta o consulta antes de pasar ya a la función. No, veamos entonces la función inmediatamente y aquí nos van a ayudar para correr la mesita que ya la tenemos preparada. Gracias por la escucha de esta primera parte. Ya viene el Kamichibaya, Kaito Kamichibaya en su bicicleta. Vamos a imaginarnos que estamos en un pueblo del Japón y que va llegando el Kamichibaya con su bicicleta. Al sonido de la campanita, los niños se acercan para ver el espectáculo. Y ya tenemos aquí el butai armado. Es un butai artesanal realizado con un antiguo marco quiteño, que era también sudamericano, tallado en madera, hecho en Quito, en Ecuador, y ese es un marco barroco que estaba abandonado en una casa, en Osorno, y el carpintero lo aprovechó para crear este teatrito artesanal. Me gusta mucho porque hay unos que están hechos en forma más industrial, pero este ya es particular y tiene entonces un telón para indicarnos que va a comenzar la función. Este es el butai, el yoshiji, que indica que la función va a comenzar. El primer cuento que vamos a narrar va a ser un cuento de la tradición oral. Está en muchos países, en muchas culturas, y está basado en una piedra. Y aquí tenemos el cucharón. ¿Podrán ustedes imaginar una sopa de piedra? Aquí tenemos la piedra para preparar la sopa y aquí el cucharón para revolverla. Así que vamos a narrar este cuento y vamos a imaginar que estamos en una casa de campo en el sur de Chile y que hay lluvia. Este elemento, es un instrumento musical, se denomina trueno. Vamos a imaginar esas lluvias del sur de Chile y esos truenos que hay. Y en ese ambiente de la casa de campo, un narrador o una narradora va a contar una historia, mientras afuera cae la lluvia. En el pequeño teatro de papel vamos a narrar un cuento de la tradición oral titulado La sopa de piedra.
Aquella tarde, un zorro muy cansado se detuvo frente a un portón de una hacienda. ¿Tendrían ustedes un poco de comida que ofrecer a un pobre zorro hambriento? Dijo. No, dijo la vaca, yo no tengo nada que ofrecer, declaró el asno. Yo tampoco, dijo la cabra. Yo no tengo ni una amiga, dijeron las 4 gallinas. Sigue tu camino, dijo el perro viejo. Bueno, respondió el zorro, ¿tendrían al menos un poco de agua para preparar una sopa? El cordero, más servicial que los demás, trajo un balde de agua. El zorro encendió una fogata, sacó una ollita de su mochila, le puso el agua y luego puso la ollita al fuego. Un rato después, el agua se puso a hervir. Con precaución, el zorro tomó una piedra del suelo, la miró, la olió y la tiró al agua de la ollita diciendo: esta piedra dará una excelente sopa. Los animales de la hacienda lo rodearon con curiosidad. Entonces el zorro sacó una cuchara de su mochila, la hundió en la sopa, revolvió y anunció sonriendo: deliciosa, pero aún no está lista. Estaría mucho mejor con sal y pimienta. Cordero, ¿tendrías un poquito de sal y pimienta? El cordero trajo un poco de sal y pimienta. El zorro condimentó rápidamente la sopa y los animales intrigados se acercaron cuando el zorro se puso a probar. Revolvió y probó, pero la sopa no estaba lista todavía. Tal vez habría que agregar un nabo para darle más gusto, murmuró el zorro con malicia. La vaca trotó hasta el establo y trajo un nabo. El zorro lo peló y lo echó en la marmita. Luego respiró profundamente, empezó a revolver y probó. No, la sopa no está lista todavía. Me pregunto si no habría que agregar una zanahoria, dijo el zorro. Sin titubear, el asno colocó hasta el huerto y volvió con una gran zanahoria que el zorro se apresuró a pelar y a meter en la ollita. Pero la sopa no estaba lista todavía. Revolvió, probó, pero no. Lo que falta es un repollo, dijo el zorro. La cabra partió rápidamente y trajo uno. Ahora a los animales se les empezó a hacer agua a la boca porque salía un olorcito. Se inclinaban para ver la marmita humeante, pero la sopa no estaba lista todavía. Por más que revolvía y probaba, se daba cuenta que no. Algunos granos de maíz podrían poner el toque final. Estoy seguro, dijo el zorro. Las gallinas desaparecieron rápidamente y volvieron con platos llenos de maíz que echaron ellas mismas en la marmita. La sopa hervía a borbotones. Los animales se lamían los bigotes. El zorro revolvió y dijo: ahora sí, la sopa de piedras ya está lista. Todos los animales la probaron y la disfrutaron, y no dejaron ni una sola gota. Afirmaron que nunca habían tomado una sopa tan rica. El viejo perro incluso exclamó: ¿y todo esto con una sola piedra? ¡Qué increíble!, dijeron los otros. No podemos creerlo. Bueno, debo irme, dijo el zorro levantando la mochila. Todos los animales le desearon buena suerte y lo invitaron a detenerse en la hacienda para prepararles otra sopa de piedras si por azar pasaba por allí. Gracias, dijo el zorro, seguramente voy a volver y les voy a preparar otra sopa de piedra. Y se alejó con una gran sonrisa. Y este fue el cuento de la sopa de piedra.
colorín colorado, este cuento los cuentos se van narrando al calor de las historias y siempre, especialmente si son cuentos del campo, se inician con unas palabras mágicas. Siempre decimos al iniciar un cuento, había una vez, pero en el campo se dicen otras palabras que son fórmulas, se denominan chacharachas, se denominan matutinas, son palabras que proceden del folclore. Y por eso vamos a narrar una historia que pertenece al folclore alemán, pero esas historias alemanas se incorporaron también al repertorio chileno, se fueron fusionando y se van contando también en los campos de Chile. Así se han contado historias, por ejemplo, de los hermanos Grimm. Y se inician esas historias con estas chacharachas. Vamos a decir una para que también la incorporen en sus repertorios. Estas ancianas o ancianos que contaban las historias en torno al brasero o en torno al fogón encendido, iniciaban las historias con estas palabras. Esteras y esteritas para secar pelitas, esteras y esterones para secar orejones. No le echo más matutines para dejarlo para los fines, ni se los dejaré de echar, porque de todo ha de llevar. Pan y pan para los monjes de San Juan, pan y vino para los monjes capuchinos, pan y cebada para los que no saben nada. Este era una vez una vieja cita, y así se iniciaba la historia en aquellos campos. Por eso hoy día vamos a introducir el cuento que sigue a continuación con esas palabras mágicas para narrarles este cuento de los hermanos Grimm que se llama Los 7 cabritos y el lobo. Lo tenemos aquí para narrarles la historia. Estas láminas están confeccionadas por la editorial Vicaria Sur, que las elabora, las diseña. En este caso son imágenes ilustradas por Sabina Álvarez Schurman y Verónica Uribe, especialista en literatura infantil, las ha versionado. A continuación, un cuento recopilado por los hermanos Grimm en Alemania, Los 7 cabritos y el lobo, en versión de Vicaria Sur, ilustrado por Sabina Schurman, con texto de Verónica Uribe. Había una vez 7 cabritos que vivían con su mamá en una casa en el bosque. Pero en el bosque vivía también el malvado lobo. La mamá les decía: cuidado con el lobo, nunca le abran la puerta. Un día la mamá tuvo que ir al mercado. Llamó a los 7 cabritos y les dijo: cierren bien la puerta y no le abran a nadie. Le dio un beso a cada uno y se despidió. El lobo, que estaba escondido detrás de unos árboles, vio pasar a la mamá cabra, trotando camino del pueblo, y pensó: ahora me comeré a los 7 cabritos que están tiernos y gorditos. Y entre saltos llegó a la casa. Avanzó por un caminito que había allí en el jardín y llegó a la puerta. ¿Quién es?, preguntaron los cabritos. Abran, mis hijitos. Soy la mamá, les traigo caramelos del mercado, contestó el lobo. Pero los cabritos le dijeron: no, tú no eres nuestra mamá.
Ella tiene la voz clarita y tú la tienes muy ronca. Entonces el malvado lobo se fue a su casa y se tomó 6 cucharadas de miel para aclararse la voz. Y regresó corriendo a la casa de los cabritos. Avanzó por aquel jardincito, por el caminito que había allí, y llegó a la puerta de la casa. ¿Quién es? Abran, mis hijitos, soy la mamá. Les traigo carotitas del mercado, dijo el lobo con la voz clarita. Los cabritos iban a abrirle la puerta cuando vieron las negras patas del lobo. No, tú no eres nuestra mamá. Ella tiene las patas blancas y tú las tienes negras. El malvado lobo se puso furioso. Se fue corriendo a casa del molinero, le pidió que le echara harina en las patas hasta que se le pusieran blancas como la nieve. Entonces volvió a la casa, avanzó por aquel caminito y llegó a la puerta. ¿Quién es? Abran, mis hijitos, soy la mamá. Les traigo chocolatines del mercado. Queremos ver tus patas primero, dijeron los cabritos, y el lobo asomó sus blancas patas enharinadas. Los cabritos abrieron la puerta. El lobo saltó dentro de la casa y todos corrieron a esconderse. El malvado lobo los fue encontrando uno por uno y uno por uno se los fue tragando. Entonces, con la panza llena, se fue y se acostó a dormir siesta debajo de un árbol. Cuando la mamá cabra llegó del mercado, encontró la puerta abierta y la casa toda revuelta. ¡Ay, mis hijitos! ¡Ay, mis cabritos! El malvado lobo se los come a todos. ¡A mí no! ¡A mí no! Gritó el más pequeñito que se había escondido dentro de un reloj. La mamá lo abrazó feliz. El cabrito le contó todo lo que había pasado. Entonces la mamá buscó las tijeras, un carrete de hilo, una aguja y un dedal. Y juntos fueron al bosque a buscar al lobo. Ahí, durmiendo bajo el árbol, vieron al malvado lobo. La mamá cabra se acercó calladita, y un tijeretazo le abrió la panza. Y afuera saltaron los cabritos uno por uno. ¡Shh! ¡Shh! Dijo la mamá, no vayan a despertar al lobo. Busquen 6 piedras para llenarle la panza. Los cabritos así lo hicieron. La mamá, con mucho cuidado, le cosió la panza al lobo. Y tic-tac, 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 la cabra y sus cabritos regresaron a casa. Al rato el lobo despertó. ¡Ay! ¡Uy, cómo me duele el estómago! Parece que estos cabritos no estaban tan tiernos. ¡Uy, tengo mucha sed! El lobo se paró y fue al río a beber agua, pero como le pesaban tanto las piedras que llevaba dentro, se cayó al río y la corriente se lo llevó. Los 7 cabritos comieron felices los duraznos que la mamá había traído del mercado, y todos juntos vivieron tranquilos para siempre, porque el lobo nunca más se apareció por esos lados. Y colorín colorado, este cuento. Aquí tenemos unas adivinanzas para que ustedes las puedan decir del libro El secreto de los duendes, de Sergio Enrique Aguirre, porque siempre
Los cuentos proceden de los libros y siempre tenemos que hacer la asociación de la bicicleta que tenemos aquí, de las imágenes, de la música, de los sonidos y de los libros. Una adivinanza sencilla tomada de este libro. Con zapatos de cristal y un vestidito de gasa, me fui al Palacio Real en coche de calabaza. Aquí tenemos algunos elementos de los cuentos. Siempre acompañamos con elementos. Aquí tenemos el zapatito de la Cenicienta, y lo tenemos aquí, y enseguida vamos a ver otros. Y aquí está la adivinanza: con zapatos de cristal y un vestidito de gasa, me fui al Palacio Real en coche de calabaza. Otra adivinanza: en una vieja lámpara un genio me encontré, que cumple mis deseos y los tuyos también. Aladino. Muy bien, Aladino, dijiste tú. A ver, ¿cómo te llamas tú? ¿Ah? Elena. A ver si me vas a adivinar esta adivinanza. ¿Cómo? Celeste. A ver, Celeste. Esta adivinanza para ti solita. Tú solamente la vas a contestar. La vas a adivinar en el primer verso. De rojo estaba vestida cuando un lobo hambriento vi. Fui a parar a su barriga y qué miedo el que sentí. ¿Conoces mi nombre? Di. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos algunos objetos que Celeste nos va a decir de qué cuento proceden estos objetos. Vamos a abrir nuestro cofre mágico. ¿Qué tenemos aquí? ¿De qué cuento apareció este espejo? Celeste, di. Blancanieves, muy bien. ¿Y cuáles son las palabras que dice la reina cuando se mira al espejo? Son palabras especiales, palabras que están en el libro. ¿Quién se las sabe? A ver. Ah, tú te sabes muy bien los cuentos. Muy bien, Celeste. A ver, otra forma de verso. Aquí vamos a decir lo que dice el libro. Se mira al espejo y le pregunta: espejo de luna, espejo de estrella, dime en esta tierra quién es la más bella. Y el espejo le responde: lo que dije de vos, lo digo de ella. Es Blancanieves 1000 veces más bella. Son textos que salen en los libros, por eso hay que estar siempre pendiente de lo que dicen los libros. Y aquí vamos a ver otro elemento de los cuentos. ¿Cómo se llama? La Bella Durmiente. La Bella Durmiente del Bosque, que está con esta agujita, se pinchó el dedo. Y ya acá tenemos otro elemento. Una dama, una joven, que tiene la mitad del cuerpo en forma de pez. ¿Qué será? La Sirenita. Hasta yo fue. Ahí la ponemos. Hasta yo fue. Bueno, vamos a contar el último cuento. Y aquí tenemos un papelito, vamos a ver qué dice. Una adivinanza dulce, relacionada con las golosinas. Es dulce y cremoso, tiene color de canela, ideal para golosos, la mejor receta de mi abuela. Dulce y cremoso, tiene color de canela, ideal para golosos, la mejor receta de mi abuela. El manjar. Otro, también adivinanza dulce, de frutilla o de damasco, de alcayota o de grosella, viene dentro de un frasco, con azúcar o sin ella. La mermelada. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a mandar el último cuento. En África, los que narran los cuentos tienen un nombre. Se llaman griot. El griot es el narrador de cuentos en África y la mujer que los narra se llama griot, el E final.
se narran los cuentos bajo un árbol mágico. Es el árbol sagrado de los africanos para narrar cuentos. Y ese árbol se llama baobab. Está en el Principito. Ahí se menciona el baobab. Y en Chile hay una librería en Santiago que también se llama baobab. Bajo la sombra de ese árbol sagrado se narran mitos, leyendas y diferentes historias que los narradores se saben de tiempos inmemoriales. Esos narradores, esos griots, no se forman en talleres, sino que heredan de sus antepasados el oficio. Se va transmitiendo de generación en generación y con el oficio se heredan también los cuentos. Y por eso se dice que cuando un griot muere es como si una biblioteca se hubiera incendiado, porque son cuentos orales, no están escritos. Y transmiten sabiduría ancestral e interpretación también del nacimiento del mundo, como lo vamos a ver en este cuento que vamos a oír a continuación, que nos narra por qué la luna y el sol están en el cielo, y se llama El Sol, la Luna y el Agua. Yo la conozco. ¿Tú lo conoces? Muy bien. Excelente. Celeste, siéntate ahí para que lo veas bien. Celeste. Y vamos a escuchar el trueno. A continuación, en nuestro pequeño teatro de papel, para finalizar nuestra función, vamos a relatar un cuento de misteria del África Occidental en versión de Laura Herrera, con ilustraciones de Ángeles Vargas. Hace muchos, muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy día, el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes el sol y la luna iban a jugar a casa del agua, pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa?, le preguntó un día el sol. Y el agua le contestó: porque yo tengo muchos parientes, mi familia es muy grande y a donde yo voy van todos ellos. Entonces el sol le dijo: pues entonces voy a agrandar mi casa para que todos quepan. Muy bien, dijo el agua. El sol se puso a trabajar. Le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna: ¿estará bien así? Y la luna cantó: no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Entonces el sol construyó un tercer piso. ¿Estará bien así?, le preguntó a la luna. Y la luna le cantó desde abajo: no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Y el sol construyó un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo: ya basta, ya es hora de que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente llegó el agua y entró al jardín. Desde allí llamó al sol: ¿puedo entrar? Y el sol le dijo: sí, 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 bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar, puedes pasar. El agua entonces entró a la casa del sol y llenó el primer piso y el segundo piso con algas, pequeños peces, tortugas y corvinas. ¿Puedo seguir entrando con mi familia?, preguntó el agua nuevamente. Por supuesto, dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido, y cantó: sí, 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 puedes seguir, es por aquí, es por aquí. Y el agua siguió entrando y llenó todo el tercer piso y el cuarto piso con grandes peces, ballenas y delfines. Había tanta agua que el sol y la luna
Tuvieron que subir al techo de la casa. No, exclamó la luna. ¿Y ahora qué haremos? Tendremos que saltar, contestó el sol. Sí. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado y la luna se fue hacia el otro lado. Desde entonces el sol y la luna están allá arriba en el cielo y el agua se quedó acá abajo en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua y baja a verla, porque todavía tiene ganas de jugar con ella. Fue el cuento del sol, la luna y el agua. Estos cuentos de la tradición oral africana se cierran también con unas palabras mágicas, así como les dije las palabras de inicio. En África se cierran los cuentos con otras palabras para indicar que el cuento se ha terminado. Decimos en español, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasa por un zapatito rojo para mañana contarles otro. Pero en África son otras palabras y se las voy a decir en lengua nigeriana, para imaginarnos que estamos debajo de un árbol, de un baobab. La voy a decir en lengua nigeriana. ¿Alguno de ustedes sabe esa lengua para que nos traduzca? ¿No? Entonces la voy a decir en lengua nigeriana y después la voy a decir en español para que sepamos lo que les estoy diciendo. Se termina el cuento, como lo terminamos acá. Ainara, Ainara. Arira, Arira. Itzao Pitantara, Yanareo Pitzatzitra. ¿Qué quiere decir? Y estos fueron los cuentos. Estos fueron los cuentos. ¿Que fueron puras mentiras? Fueron puras mentiras. A mí me gustó contarlas y a ustedes les encantó escucharlas. Muchas gracias, querido profesor Manuel Peña, que nos acompañó el día de hoy. ¿Alguien quisiera preguntarle algo al profesor antes de que se baje del escenario? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Sobre lo que vimos de clase? Pero ¿cómo lo conquistó usted esta? Sí. Porque yo invité a Carlos Rubio a que viniera a Chile a dar una conferencia. Yo organizé un festival, un congreso de literatura infantil latinoamericana, hace unos 8 años más o menos. Y invité a distintos escritores de Latinoamérica y de España también. Vinieron de Bolivia, de México, y él vino de Costa Rica. Yo lo conocía como escritor. Entonces él me propuso dar una conferencia sobre literatura infantil de Costa Rica. Entonces él apareció con ese teatro, yo nunca había visto, le dije, pero si es una conferencia, no, me dijo que voy a dar la conferencia, por ejemplo voy a hablar de Carmen Lira y voy a hablar de ella y voy a contar un cuento de ella en Kamishibai. Y yo quedé pero asombrado, dije, yo, esto está genial. Y como era tan grande el teatrito, dijo él que lo iba a dejar en Chile. Y como yo lo invité, dije, seguramente me lo va a regalar. Pero no, se lo regaló a una bibliotecaria que seguramente le gustó y para allá se fue. El teatrito, me quedé sin el teatro y le dije, pero ¿por qué no me lo regalaste a mí? Porque a mí me encantó el teatrito. Y al poco tiempo, Ecaré Sur sacó el primer teatrito y yo se lo compré. Y compré el primer cuento que salió, que era La tortilla corredora, y un cuento de Fernando Crank. Entonces así me empecé yo a involucrar. Y después ya fui estudiando y fui comprando cuentos, y cuando voy a otros países incorporo. Por ejemplo, La sopa de piedra la traje de Francia, fíjense ustedes. Estaba en francés, lo tuve que traducir en español, por lo tanto también es un cuento que se cuenta en Francia, en Alemania, en España, en Chile. Y ya con el tiempo, leyendo o viendo a otros narradores, fui incorporando elementos más teatrales o de carácter, por ejemplo, este es un sendero de mesa de la India. Y fui comprando en la calle, en una feria de artesanía, que lo compré en una feria de artesanía aquí en Providencia. Todos son elementos, objetos, lo encargué.
Esto lo compré en una tienda, ya cada uno va buscando sus propios elementos para vestir el teatro, porque lo podemos poner en cualquier mesa, pero tiene que tener un carácter artístico. Y yo la primero que vi fue Carlos Rubio, pero después he visto otros. Y he visto que en Chile se ha desarrollado muy bien. Y yo los animo, si están ustedes acá, si han visto ahí en el parque, han visto distintas funciones con distintos narradores, cada uno lo hace de manera distinta. Y eso es lo bonito del Kamishibai. Y yo trato de motivarlas, los que están acá, para que tengan su propio teatrito. Y esto, fíjense que no tiene, no tiene costo, no exige grandes gastos, solamente la imaginación. Yo al comienzo lo hacía sobre una mesa, pero después compré este mantel, compré un trozo de género negro, después compré este trozo de terciopelo negro, después le puse esto. Voy poniendo elementos y cada función sale distinta. Y ya debo tener como 15 cuentos. Y si la mesa es más grande, aquí tenemos esta mesa, le pongo que se llama un cascanueces, porque el cascanueces nos remite al cuento de Hoffman. Entonces también te da un carácter. Y está la música y otros elementos. Acá tengo, por ejemplo, como ahora teníamos tan buena iluminación, no puse lo que también traía, porque es innecesario. El lugar este es inmejorable, porque estamos en un teatro y tenemos muy buena luz. Yo traía esta guirnalda de luces para decorar el teatro. Pero es innecesario porque ya tiene luz.
que es de pececitos, de carpas koi, que los niños las hacen en mayo en Japón porque se celebra el Día del niño que quiere ser un adulto y crecer como la carpa koi que lucha contra la corriente para subir el río, porque la leyenda dice que si sube se transforma en un dragón. Entonces el niño crece para convertirse en adulto, entonces ese viaje que hace el niño. Ese tipo de actividades he hecho yo con los peques y nos ha servido súper bien porque ellos integran las historias a una cosa manual, entonces se llevan algo que les recuerda lo que narramos, lo que contamos. Bueno, vamos a dar por finalizada la actividad del día de hoy. Yo les agradezco enormemente que hayan venido, a nombre tanto de Calcetines Animados como de la corporación. Agradecía enormemente que Manuel haya venido a acompañarnos y los invito para mañana, para la programación de mañana, que va a estar muy buena, que empieza a las 11:30 de la mañana, va a tener música, presentaciones y a la noche final, de 6 a 8, el documental de Pepe Cabana, que es Mukachi Mukachi, la ruta del Kamichibai, que se va a estrenar en Chile en esa presentación de mañana. Así que los invito a que vengan y muchas gracias por quedarse.